Hola, bienvenidos a Aprendiendo con Triquitrácatelas y hoy vamos a analizar este circuito. Ustedes podrán decir qué tiene de especial, pero en realidad es muy interesante ya que está conectado con la topología pull-up y pull-down. Pero bueno, antes vamos a ver algunas definiciones. Empecemos con el bit. ¿Qué es un bit? Bueno, el bit viene de la palabra binary digit y fue acortada a bit. El bit solo puede tener dos valores, el 0 y el 1. En los circuitos puede tener varios significados. Por ejemplo, el estado de un sensor, el estado de una máquina, etc. Pero en nuestro circuito, el 0 va a representar apagado y el 1 representará encendido. Ahora bien, cuando en nuestros proyectos tenemos la necesidad de usar las entradas digitales, debemos de tener presente la topología pull up y pull down. Empecemos con la pull up. Como su nombre lo dice, esta resistencia pull up, su función es jalar hacia arriba el voltaje. Es decir, que polariza el voltaje hacia el voltaje de fuente. De esta manera, cuando nuestro pulsador esté en reposo, no circulará corriente. Y cuando nosotros presionemos el pulsador, la corriente va a circular por la resistencia y por nuestro pulsador. De forma similar funciona la resistencia pull down, que su función es jalar el voltaje hacia abajo. Entonces, cuando el pulsador esté en reposo, la corriente pasará por la resistencia y el pulsador. Y cuando presionemos el pulsador, la corriente no circulará, ya que la resistencia jalará el voltaje hacia la Tierra. Entonces no se va a detectar ningún voltaje. Pero bueno, una vez que entendemos estos conceptos, ya podemos analizar nuestro circuito. Empecemos viendo qué componentes tenemos, pero para esto nos va a ayudar nuestro compañero Octavio. Muchas gracias, Mauricio. Como podemos ver, el circuito se compone de un Arduino, que será aquel que genere la energía a nuestro circuito y al mismo tiempo el que captará las señales. Ahora, moviéndonos al protoboard, podemos ver que tenemos un push button, el cual hará las señales de 1 y 0, dependiendo cuál sistema estamos ejerciendo. Tenemos resistencias para la estabilidad del voltaje y el LED, que será el que nos indique si se está generando una acción, una de las acciones ya mencionadas. Ahora, de los sensores que tenemos, está el voltímetro, que es el que checa el voltaje, y un osciloscopio que nos dirá si tenemos un 1 o un 0, dependiendo si es en el pull up o pull down. Y ahora Ana Paulina nos hablará un poco de los cálculos que realizamos. Gracias. Pues como mencionó mi compañero, para este circuito utilizamos un pulsador, el cual funciona como un switch, lo que permite que podamos abrir o cerrar el circuito. También utilizamos 4 resistencias de 470 ohms. Para la parte del pull-up, cuando el circuito está abierto, es decir, cuando aún no hemos presionado el botón, la corriente que pasa por la resistencia es cero. Sin embargo, como está conectado a otro circuito, hay una pequeña fuga de corriente de 100 miliamperes, lo que provoca que también haya un voltaje muy pequeño de 47 milivolts. Cuando apretamos el botón y se cierra el circuito, este se conecta a una fuente de 5 volts, lo que genera que haya una corriente de 10.73 miliamperes y a la vez genera una potencia de 53.19 miliwatts. Para la parte del pull down funciona prácticamente igual. Cuando el circuito está abierto, hay una corriente muy pequeña que genera a su vez pues un voltaje muy pequeño. Ambos tienen los mismos valores que para el pull up. Y cuando cerramos el circuito, nuevamente tenemos acceso a la fuente de voltaje de 5 volts, lo que a su vez igual genera la misma corriente de 10.73 miliamperes y la potencia de 53.19 miliwatts. Para la parte del pull down, cuando el circuito se cierra, el nodo sube, es por eso que se le denomina pull up, y para el pull down, cuando el circuito se cierra, el nodo baja y es por eso que se le denomina pull down. Esto se los presentará con más detalle mi compañero Mauricio, que nos va a hablar acerca del funcionamiento del circuito. Muy bien, gracias, Pau. Bueno, ahora podemos echar a andar nuestro circuito. Pero para eso tenemos que tener bien claro cuál es el pull-up y el pull-down.
Bueno, el pull-up es el que está más cerca del Arduino y a partir del cable morado está el pull-down. Pero bueno, empecemos analizando nuestro código. Muy bien, en la primera parte de nuestro código estamos definiendo los pines que vamos a usar de nuestro Arduino. Y bueno, en este caso les estamos dando un nombre. En la parte de void setup le estamos diciendo qué funcionamiento va a tener cada pin. Por ejemplo, en pull-up input significa que va a tener una función de recibir información. En out pull-up output significa que va a enviar una información. En nuestro caso, este va a ser el encargado de encender nuestro LED. En el void loop tenemos una variable A que cuando dice digital read pull-up significa que en ese pin va a leer alguna información digital, que ya habíamos dicho que era un 0 o un 1. Después esta información se envía a out pull-up y cuando dice digital write significa que se va a enviar otro 0 o un 1, dependiendo de la información recibida. Entonces se va a encender si es un 1 y se va a apagar si es un 0. Pero bueno, ahora pongamos en acción nuestro circuito. Muy bien, ahora podemos ver que en nuestro circuito pull-up se está registrando un valor de 0, pero cuando nosotros presionamos el botón, empieza a subir hasta 5 volts. Entonces estamos bien en la teoría y en la práctica. Eso es lo que teníamos que esperar. Muy bien, ahora veamos qué sucede en la parte del pull down. En la parte del pull down estamos viendo que está encendido el LED. Eso quiere decir que estamos registrando voltaje. Y efectivamente eso es lo que estábamos esperando. Pero cuando nosotros presionamos el botón, se baja hasta 0. Eso significa que todo el voltaje está siendo jalado hacia la tierra. Entonces no tenemos ningún voltaje. Ahora analicemos qué son estas gráficas del osciloscopio. Pero para esto nos lo va a explicar nuestro compañero Ulises. Como lo menciona mi compañero Mauricio, pues estas gráficas nos indican que hay un bit. Y pues como lo comentaba también mi compañero, al presionar el botón, en el caso del pull up, no está no está transcurriendo corriente. Y al presionarlo, al transcurrir corriente, los 5 volts se grafican en nuestro osciloscopio. En el caso del pull down, si está corriendo corriente y al presionarlo, nuestro bit de 5 volts cae hasta 0 volts. Como conclusión, puedo decir que aquí están aplicados los temas vistos en clases, como son el bit y también una pequeña parte de programación. También estamos viendo los temas vistos de pull up, pull down, que fueron explicados por mis compañeros. Y pues tengo muy buenas experiencias de Tinkercad que he visto en esta clase y que es muy gráfico. Entonces fue una gran herramienta para poder apoyarnos. Bueno, para mí esta actividad me ayuda mucho a entender los conceptos de pull up y pull down. También a familiarizarme con el programa, que en este caso es Tinkercad, y ver las posibilidades que este tiene. Y por último, a empezar a ver el panorama con los nuevos conceptos que estoy aprendiendo y cómo estos los usaré en un futuro. Por mi parte, pues gracias a este ejercicio aprendí cómo se debe de trabajar con el Arduino y el protoboard, ya que antes de esto no contaba con tanta experiencia acerca de cómo funcionaba cada uno y pues también acerca de cómo trabaja el pull-up y el pull-down, que creo que era lo que teníamos que al final entender acerca de este trabajo. Bueno, en cuanto a mí, yo pude reforzar algunas partes de programación. La verdad, ya hacía un tiempo que no usaba el Arduino. Y esto de la topología pull-up y pull-down es muy útil ya que normalmente se usa señales digitales. Entonces, es muy útil para nuestros proyectos que vayamos a usar en el futuro. Y pues eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.